Coloquio que me parece bastante significativo por el conjunto de entidades que se han reunido y por tratar un tema que sigue siendo muy polémico en muchos centros académicos que a veces no abordan con rigurosidad el tema cuando forma parte de la historia política peruana de manera ciertamente bastante significativa. Bueno, en cuanto al título de la mesa, yo pondría un punto aparte, porque no es que voy a comparar a Lapra o a Aya de la Torre con el peronismo. Ese es el tema que va a tocar el colega. Yo lo que propongo o presenté fue una ponencia sobre la herencia democrática de Aya de la Torre, en el sentido de hacer una breve revisión sobre su trayectoria, cómo fue formando su pensamiento político a raíz de las diferentes experiencias que tuvo y cómo esto siguió efectivamente un largo trayecto de casi 6 décadas, ¿no? No exactamente en 1924, que es la fundación simbólica de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, en este evento en la Federación Universitaria en México, sino que empezó antes, quizás en 1917, y todavía con algún antecedente en la Bohemia de Trujillo, ¿no? Y que se prolongó, se extendió y marcó el siglo XX en este país. Bueno, estas etapas las he clasificado en 4. La primera, la del aprismo auroral; la siguiente, la gran persecución; luego el pactismo y finalmente la democracia de los derechos. La primera es interesante porque tiene una fase, diríamos, previa, que explica que el pensamiento de Aya de la Torre no era solamente un pensamiento político partidario, sino que nace de un movimiento cultural, social, ¿no? Y ello se explica por la presencia en la Bohemia de Trujillo, esa Bohemia juvenil que se forma con el auspicio de figuras señeras ya en la época, como Abraham Valdelomar o Juan Parra del Riego, que motivaban en su exploración o en su descubrimiento de un Perú nuevo en esa época, de un Perú juvenil distinto al predominio oligárquico de entonces, a estos grupos que se desarrollaban en varios lugares del Perú. Y Abraham Valdelomar llega a Trujillo cuando le informan, por supuesto, y siente la urgencia de ponerse en contacto con esta Bohemia trujillana, luego llamada Grupo Norte también, ¿no? Donde participan personalidades como Antenor Orrego, Eulogio Garrido, César Vallejo, los hermanos Aya de la Torre, Macedonio de la Torre, etcétera. Un conjunto de personalidades que luego van a ir destacando en diferentes campos de la cultura, de la política. Este grupo ya tiene inquietudes bastante interesantes sobre la realidad peruana y sobre la situación mundial. Es una época muy intensa, bastante agitada, marcada por transformaciones como la Revolución Mexicana, la Revolución China del Kuomintang, y que está a las puertas mismas de una conflagración mundial. Y esta fase, de alguna manera, revela la inquietud de Víctor Raúl Aya de la Torre por la situación del país, la situación del mundo en general. Cuando se traslada a Lima, empieza a transformar esta inquietud cultural, social, que ya lo había llevado en el mismo Trujillo a ponerse en contacto con los obreros anarquistas, ¿no? Que activaban en las haciendas azucareras, y establecer y conocer una relación ahí que resultó también bastante interesante y muy influyente en su trayectoria. Pero cuando llega a Lima, él se pone en contacto con Manuel González Prada. Era prácticamente la fase final de la vida del gran pensador anarquista, crítico, como sabemos, radical y contundente de la decadencia del sistema oligárquico, de la semifeudalidad
luego sobre todo de la desastrosa derrota y el comportamiento de las capas sociales dominantes en la guerra con Chile. Y ese pensamiento con González Prada va afinando y lo va predisponiendo justamente para esta inquietud de transformación social. Pero ese lapso, cuando ingresa a la Universidad de San Marcos, él va a tener una actividad, como sabemos, muy intensa, marcada por la reforma universitaria, ¿no? Esta lucha que se inicia en Argentina, ¿no? Como parte de la inquietud de los jóvenes justamente para buscar una universidad que permita una amplitud de miras que hasta entonces no se conocía, que deje de ser oligárquica, que permita la participación estudiantil, que responda a las realidades de la época y participa activamente en este movimiento, como también en la lucha por la jornada de las 8 horas, donde se vincula, como conocemos, a el movimiento obrero, en ese entonces de muy fuerte influencia anarquista, que a su vez va a tener también una presencia en la formación histórica del APRA, buena parte de las corrientes anarquistas que reciben y luego se identifican con los postulados políticos de Víctor Raúl, ¿no? Y hay un último evento en esta etapa previa al 24 que también marca de manera importante la formación de su pensamiento, que es la lucha contra la consagración al corazón de Jesús el 23 de mayo de 1923. Importante porque el episodio que es contra la voluntad de Leguía de tratar de someter al Perú a esta consagración al corazón de Jesús, acaba con la muerte de 2 personas que le sirven simbólicamente a Aya de la Torre para afianzar un criterio básico, no es la muerte, el asesinato por la gendarmería de un obrero y un estudiante, ¿no? De Salomón Ponce y de Manuel Alarcón Vidalón. Y eso le sirve, con esa sangre derramada, para simbolizar lo que él luego va pergeñando como la alianza obrera con los estudiantes, con los sectores medios que también recibían el rechazo de la dictadura leguista. Bueno, ese episodio es el episodio que, como sabemos, marca de manera importante esta fase de la vida de Víctor Raúl, donde acaba siendo deportado, esa deportación que lo lleva a Panamá, a Cuba, pero que lo hace recalar en México. Y este es un episodio que vale la pena resaltar porque Víctor Raúl es quizás el único político de trascendencia en la época que tiene experiencia directa con las 2 grandes revoluciones de entonces, tanto con la mexicana y poco después con la revolución bolchevique, ¿no? En México se vincula con la Secretaría de Educación de José Vasconcelos, era el gobierno de Álvaro Obregón, la Revolución Mexicana se estaba afianzando institucionalmente. En 1917 se había aprobado la Constitución de Querétaro, quizás la más avanzada en ese entonces en el continente, por sus reivindicaciones sociales, económicas, y en ese periodo él conoce, porque México era el foco de atracción, se vincula y se relaciona con las vanguardias políticas, sociales, culturales de la época, ¿no? Y es en ese ambiente donde conoce a Carleton Beals, que era el representante del Partido Comunista de los Estados Unidos en México, un comunista, diríamos, de mente amplia, ¿no? Y es el que le organiza y le abre la puerta para un viaje a la Rusia soviética, esta Rusia revolucionaria, cosa que realiza unos meses después de la muerte de Lenin. Lenin muere a principios del año 24, Víctor Raúl llega ahí por la distancia y la dimensión y la forma como se hacían los viajes entonces, permanece 3 meses. Y ese también es un evento muy interesante porque conoce, como digo, de primera mano, ¿no?, el significado de esta revolución. No solo está en las ciudades principales, ¿no? Él mismo narra cómo es que
viaja a diferentes localidades, se vincula con los obreros, con los sindicalistas, escucha a varios de los dirigentes más importantes, queda muy impactado por algunos de ellos, ¿no? Y es una experiencia pues que resulta vital, incluso al punto que en sus escritos de la época, esto está en peregrinaciones por la unidad continental, ¿no? En excombatientes y desocupados, él llega a decir que si México era el ejemplo revolucionario para América Latina, la Unión Soviética lo era para el mundo, ¿no? Y luego ya los estudiosos han logrado documentar este entusiasmo inicial de Víctor Raúl por la Revolución Soviética. Inclusive un estudioso finlandés, Jussi Pakasvirta, en los archivos de la Tercera Internacional descubre unas cartas de Víctor Raúl con Losowski, donde le pide respaldo para una insurrección armada en el Perú, ¿no? Ese era el pensamiento que tenía en ese momento. Pero hay un paso siguiente que es interesante en este proceso inicial de formación de su pensamiento, que es cuando retorna a Europa Occidental, está en Berlín, es la época de la socialdemocracia, de Benjamin y Eber, de un ambiente totalmente diferente, y eso le va mostrando, digamos, las posibilidades de logro del movimiento obrero que aplica la democracia, reivindica el sufragio, ¿no? Y ese trayecto, como sabemos, termina o lo lleva en esa fase a Inglaterra, donde está sobre todo en Oxford, donde tiene una participación intensa y quizás el periodo de más larga formación académica que tuvo en su intensa vida política e intelectual, ¿no? Ahí se vincula también a la vanguardia del Partido Laborista y de los movimientos sociales de la época, pero no solo los laboristas, también los comunistas. Inclusive el artículo que es el APRA se publica en una revista asociada al Partido Comunista Inglés, ¿no? Lo cual demuestra el carácter del debate de la época. Y de ahí, bueno, participa, como sabemos, en este Congreso Antiimperialista de Bruselas, y se abre esta discusión muy interesante sobre las diferencias con el comunismo ortodoxo, no solamente con la derecha oligárquica con la cual había zanjado ya con claridad, sino con el comunismo en el sentido de que no aceptaba un predominio o una primacía de la clase obrera, sobre todo porque no existía con la envergadura del desarrollo europeo, ¿no? Y habla de lo que él había experimentado, que es esta alianza de los obreros con los sectores medios, ¿no? También dominados, oprimidos por la oligarquía. Bueno, esto de alguna manera le permite ya esbozar este documento que va a ser muy importante en su esbozo ideológico político, que es el antiimperialismo y el APRA, ¿no? Donde establece que dentro del marxismo el aprismo es la nueva y metódica confrontación de la realidad latinoamericana con las tesis que Marx postulara en Europa. Bueno, eso ya lo diferencia y establece con claridad una forma de ver las cosas que es bastante novedosa, si se quiere, ¿no? En América Latina. Este planteamiento pasa luego a una segunda etapa, que es la que podría definirse como lo de la gran persecución, a raíz de su vocación política que lo lleva a participar en las elecciones de 1931 y a celebrar, si se quiere, tras el golpe de Leguía y su derrocamiento, el golpe de Sánchez Cerro, el derrocamiento de Leguía, estas elecciones, ¿no? Que lo toma muy joven, al borde de los 35 años de edad, pero decide participar, ¿no? Se funda previamente el APRA o el Partido Aprista como sección peruana de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Y traduce ya o trata de representar una fuerza política distinta, novedosa en la historia peruana, ¿no? Como representante
de los sectores populares, independiente, por supuesto, y ajeno a los partidos tradicionales. Bueno, esa elección, como sabemos, es desconocido en su resultado por el APRA, ¿no? Sánchez Cerro logra imponerse con métodos no muy santos, y Sánchez Cerro acelera además un periodo represivo y afianza las características fascistas de su Unión Revolucionaria, ¿no? El APRA logra una representación parlamentaria significativa, pero esta a las pocas semanas es expulsada del Congreso, y Sánchez Cerro va marcando una represión cada vez más dura contra la propaganda aprista, los sindicatos apristas, las protestas populares en general, ¿no? Y se desata prácticamente una guerra civil en el Perú, dentro de lo cual además es interesante señalarlo, logra aprobarse una constitución en 1933, constitución que tenía un artículo del 53 que excluía a las fuerzas políticas vinculadas internacionalmente, lo que por supuesto hizo que el APRA quedara fuera de la legalidad constitucionalmente, algo absurdo en el concepto de lo que debe ser una constitución, y marcó esa carta política en sus limitaciones durante prácticamente toda su vigencia también entre comillas, ¿no? Porque de los 46 años hasta 1979, en la práctica solo rigió en los 3 años de Bustamante y en los 2 periodos incompletos de Prado y Belaúnde en los años 56 al 68, ¿no? Ninguno de los dos logró completar su periodo. Entonces, una constitución que en realidad no se aplicó realmente, pese a las limitaciones y algunos avances relativamente interesantes que tenía dentro del esquema liberal, pero eso, digamos, marcó con claridad la historia nuestra, la historia del Perú, ¿no? E ilegalizó o dejó fuera de la Constitución al Partido Aprista y también, por supuesto, al Partido Comunista, aunque su reclamo constitucional era de menor envergadura, ¿no? No ocupaba una prioridad en su agenda política. Bien, esa gran persecución, como sabemos, tiene episodios muy sangrientos, ¿no? En las insurrecciones populares en Trujillo, en Cajamarca, en el centro del Perú, una represión brutal, y se supera con finalmente la candidatura o la apertura que se da en 1945 y que lleva al triunfo al gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no? Hasta el año 48, donde de nuevo hay otro golpe. Ahí fue una situación también muy contradictoria, muy intensa, donde no logró afianzarse esa primavera democrática que había logrado, que se había conquistado, ¿no? Y todo vuelve otra vez, digamos, como decía Federico Moria, a la normalidad con otra dictadura militar a partir del golpe de Odría en octubre del 48 y su sucesiva reelección o intento de constitucionalización que dura hasta 1955-56, con la elección de Manuel Prado. Bueno, en esta fase hay algunos episodios que vale la pena rememorar porque abren lo que creo es que podríamos calificar como el pactismo, ¿no? Se produce por la persecución, el asilo de Víctor Raúl en la Embajada de Colombia, donde está 5 años, y en el cual solo logra salir por la sentencia del juicio ante la Corte Internacional de La Haya, ¿no? Fase en la cual él le sirve para reformular, revisar sus planteamientos ideológicos, actualizarlos en 30 años de aprismo, luego también lo que de alguna manera le va a servir luego de referente y que se involucra con esa reformulación poco después, que es el mensaje de la Europa nórdica, ¿no? Pero ahí el talante que adquiere el jefe aprista y el liderazgo aprista
ya no es el de la confrontación, sino más bien el de la concertación, ¿no? Y buscar alguna salida democrática a raíz de la convocatoria de elecciones en 1956, ¿no? Y como sabemos, el resultado es este pacto con Manuel Prado, porque Prado es el que acepta sin ningún tapujo lo que el APRA exigía, que era la vuelta a la legalidad, no la derogatoria del artículo 53, porque las fuerzas no daban para la época, para el tiempo, pero por lo menos que el partido pueda participar en elecciones en cuyos intentos anteriores, salvo lo de Bustamante, había visto siempre frustrada esa posibilidad, ¿no? Bueno, como sabemos, Prado gana. Hay algunos representantes vinculados al aprismo, pero no logra tener una participación como tal. Pero sí se produce este proceso de la convivencia, un proceso contradictorio, porque si bien hay una época de ejercicio democrático, sin embargo, quizás se había perdido de vista y no se recogió lo que significaba un ánimo, digamos, beligerante, muy fuertemente antioligárquico, antifeudal, que el APRA, de alguna manera, al ponerse de costado ante las reivindicaciones de la época, es tomado primero por Belaúnde y también por otros grupos que aparecían muy dinámicos, entre ellos los jóvenes socialcristianos, que luego van a formar la democracia cristiana, que habían tenido eventos significativos en el sur, en el propio el Partido Comunista, que paradójicamente, pese a haber estado una facción suya aliada con Odría, sin embargo estaba o seguía activo, minoritario, pero importante en sectores obreros, ¿no? Y también participó en una fuerte oposición al gobierno de Manuel Prado. De alguna manera, Prado, un político bastante hábil, bastante astuto, ¿no? No hay que olvidar que en su primer gobierno autoritario, de alguna forma, logró hacer una relación positiva, para decirlo de alguna manera, con el Partido Comunista, ¿no? Mientras golpeaba al APRA. En su segundo gobierno, más bien hizo al revés, ¿no? Entendió la importancia para sus intereses de una concertación, de una convivencia con el APRA, para golpear a esta beligerancia social que venía desde los jóvenes belaundistas hasta el Partido Comunista, en fin, y que dio lugar también a procesos intensos de participación social. Pero este pactismo, sin embargo, que tiene un episodio siguiente, que es con el intento de Haya de la Torre, no el intento, sino la participación en las elecciones del año 62, ¿no? Y se frustra de una manera bastante peculiar, ¿no? Otra vez con un golpe militar, pero un golpe militar que encarnaba un veto más bien de alguna manera que podríamos llamar histórico, que era una cierta venganza de los militares contra la confrontación de los años 30-40 para impedir a como dé lugar la presidencia de Haya de la Torre, ¿no? Se habla de una voluntad de fraude y el resultado electoral es bastante singular, que por ahí debería trabajarse con un poco más de criterio, ¿no? Porque había que alcanzar el tercio, así lo establecía las normas de la época, el tercio para ganar la presidencia, 33% de votos, y el jurado electoral le reconoce luego de varias semanas 32.97, un resultado que cualquiera lo puede ver ahí oficialmente en la página del jurado electoral. A Belaúnde le reconoce 32.12, apenas 0.85 de diferencia, y Odría queda un poco más abajo con un 28%. Sin embargo, por 3 décimas, pese a que Víctor Raúl es superado por la forma de votar en papeletas distintas por los candidatos a la vicepresidencia, en particular Manuel Seoane, no se produce eso y la elección, no se reconoce esa elección, esa victoria, porque no había llegado al tercio y eso debía ir al Congreso. Y ahí se abre una crisis, ¿no? Porque Haya decide apoyar a Odría, el antiguo dictador. Esto genera digamos, una respuesta muy intensa en la sociedad de la época,
y acaba en otro golpe militar, aunque esa vez el golpe militar sostenía que era por un año, y lo cumplió pese a todo, no Pérez Godoy, que lanzó el golpe, sino el continuador Lindley, al ver que Pérez Godoy intentaba prorrogar esa fase. Bueno, y sabemos que esto acabó en una victoria de Belaúnde por unos 5 puntos de diferencia, y una alianza del APRA con el odrismo, que en mi opinión fue más bien contraproducente, porque era claramente una alianza con un sector más bien decadente de la oligarquía, y que no tenía mayor elaboración frente a un gobernante reformista que tampoco, digamos, pudo manejar de mejor forma el entrampamiento, y esto acabó finalmente creando las condiciones para la crisis de 1968, cuando a unos 6-7 meses de las elecciones del 79, Velasco del golpe, que es un golpe sui generis también, y que va a abrir lo que llamo la última fase de la formación del pensamiento de Víctor Raúl, que es esta de la democracia de los derechos, ¿no? Como la historia política es así, llena de contradicciones, de blancos y negros, de matices, de grises, en fin, resulta que el golpe de Velasco acaba siendo positivo para que Víctor Raúl retome su línea, digamos, de reivindicación democrática, social, de justicia social, cuando en algún momento reconoce, ante ya la consolidación del velasquismo, que esas reformas eran las reformas que estaban en el planteamiento aprista, ¿no? Tanto en el antiimperialismo y el APRA como en el discurso programa del año 31, que era un discurso bastante elaborado, consistente, con una serie de reivindicaciones que el país no había escuchado en la época, ¿no? Sobre cómo gobernar de manera planificada, priorizando la economía, pero organizando institucionalmente al país. Y eso hace que Víctor Raúl acabe sosteniendo en discursos de Alfonso Ugarte que en la práctica los militares estaban haciendo lo que el aprismo proponía desde los años 30, pero con un desconocimiento absoluto de las formas democráticas, ¿no? Ciertamente era una dictadura militar, pero era un lenguaje distinto en relación a lo que inicialmente suscitó la revolución velasquista. Esta fase es importante, o esta última etapa, digámoslo así, de la democracia de los derechos, porque Víctor Raúl da otro paso interesante, no solamente esta paternidad de las reformas de Velasco Alvarado, sino que participa en 1976 en un evento de la Internacional Socialista en Caracas, convocado por Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista y canciller alemán, el luchador antinazi. Y Brandt había tenido el criterio, y además una enorme capacidad de convocatoria por su gran prestigio como luchador, como estadista, alcalde de Berlín, canciller en sí, y jefe de la Internacional Socialista, de refundar o de relanzar esta internacional, refundada en 1951, ¿no? De alguna manera heredera de la antigua Segunda Internacional, pero superando un aspecto clave, que era el eurocentrismo. Entonces Brandt, con el nuevo mundo surgido de la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entiende que ya Europa no era el centro y que había que renunciar a esas internacionales tipo la Segunda y la propia Tercera Internacional, sujetas a una disciplina y a una jerarquía que tenía una cabeza. En Europa, en algún caso, la propia Alemania y luego Moscú, ¿no? Y como líder del histórico Partido Socialdemócrata alemán, ¿no? El primero de los grandes partidos socialistas en la historia, es que decide abrir la internacional como una convocatoria más bien abierta a todas aquellas fuerzas de la democracia social, de la justicia social en el mundo, ¿no? En América, en Asia, en África, en fin,
Y este evento en Caracas está en ese propósito, ¿no? De agrupar a las fuerzas latinoamericanas. El APRA había desde el principio tenido esa idea de organizar una especie internacional indoamericana, pero sin sujetarse a las disciplinas europeas y menos a la soviética, ¿no? Entonces, en este evento que inaugura Betancourt y que clausura con un discurso interesante Víctor Raúl, ¿no? Es que da un paso y inicia la afiliación por primera vez en su historia a una internacional que no sea, por supuesto, exclusivamente indoamericana, ¿no? Y ahí participan los partidos que afines al APRA, ¿no? Acción Democrática, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, participa Liberación Nacional de Costa Rica, participan los viejos socialismos, el viejo socialismo argentino, ¿no? que había sido también inspiración inicial de Ayala Torre en la reforma universitaria, en fin, y el Partido Socialista Chileno, que más bien surge en los años 30 y muy vinculado a la influencia aprista de los desterrados de ese entonces y al propio pensamiento de Víctor Raúl. Pero bueno, este es un evento importante porque de alguna manera remarca lo que podríamos calificar como un ayornamiento del pensamiento de Víctor Raúl, ¿no? Y que tiene su punto culminante con la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1979. Yo culmino con esto señalando que, en mi opinión, esta democracia de los derechos es la herencia final, el legado democrático consolidado de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Porque esa democracia o esa constitución se forma, se sustenta sobre la base de los derechos fundamentales, sobre el reconocimiento de los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuya comisión nuclear convocada por Naciones Unidas había participado Víctor Raúl. En 1946, 1947 está ahí en la lista de convocados de los que van a formular, a trabajar este documento notable y crucial que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que es constitucionalizada y cuyos pactos y convenios forman parte desde entonces de la Constitución peruana, ¿no? Son parte del Estado de Derecho en el Perú y eso no pudo ni siquiera ser cambiado por la Carta de 1993. Entonces creo que ahí hay un aporte que, en mi opinión, fundamental, clave, decisivo, ¿no? Que es esta Constitución de 1979, concertada, por supuesto, con otras fuerzas, sobre todo con el socialcristianismo, que tiene también un papel muy activo y positivo, pero donde hay un encuentro doctrinario que permite consolidar esta idea de un Estado, ¿no? Organizado sobre los derechos fundamentales y de una sociedad que debe ser bien instituida, debe estar bien constituida, cosa que lamentablemente está siendo desconocida en la actualidad. Entonces eso queda, en mi opinión, como un reto para las actuales generaciones, ¿no? Rescatar ese punto de vista y evitar que vayamos a construir un Estado distinto o a disminuir un régimen político que tiene esa base como reto justamente para establecerse como metas para ser conseguidas. Bien, gracias. Este es el título de mi ponencia. El día de ayer, en esta misma mesa, Martín Tanaka señaló la peculiaridad peruana en el sentido de que existe aquí un partido de masas en el siglo XX, un partido populista, un partido democrático, en el sentido que está hablando Agustín Aya, pero que se forma desde abajo hacia arriba, sin el apoyo de gobiernos, o sea, sin estar en el poder, como es el caso del MNR o el caso del peronismo, el caso de México y varios de estos casos que están bien estudiados, ¿no?
Entonces, un poco que mi preocupación también va por ahí, ¿no? O sea, la gran pregunta es cómo es que se forma ese partido. Bueno, hay muchas maneras de responder eso, ¿no? Y creo que habría que entrar por el lado de los militantes. De hecho, que puede haber muchas más clases de militantes, pero yo me quiero concentrar en esos tipos, que son los creyentes, los clientes y los ciudadanos. Por favor, puede pasar. Bueno, estas son una de las fuentes que voy a utilizar. Ahí, lo más novedoso aquí son unas 241 cartas de renuncia al partido aprista, la mayoría escrita por varones mayores de edad, que se habían inscrito entre el año 45 y 47 durante el gobierno de Bustamante y Rivera. Debo reconocer que también me han servido de mucha utilidad las ideas de Sinesio López, Lins y Piedad Pareja. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a definir a estos tres militantes, ¿no? Para mí los creyentes son los militantes movidos no solamente en el programa mínimo, que sería el programa de gobierno, sino también en el programa revolucionario, mítico, el cambio de sociedad, ¿no?, que propone el aprismo, que proponía toda la izquierda de ese momento. Los clientes, bueno, todos sabemos que son gente atraída no tanto por los ideales, sino por beneficios particulares, ¿no?, movida por una necesidad. Son gente que vive en la precariedad y es lógico que traten de utilizar la política para sus fines, ¿no? Y claro, se da sobre la base de un intercambio, ¿no? Un intercambio que también es movido por los patrones políticos. Después voy a ahondar eso. Los ciudadanos son apristas ubicados en un colectivo social que tienen intereses concretos y que perciben que el APRA representa sus intereses, ¿no? O sea, puede ser sindicatos, pueden ser clases medias, pueden ser, aunque en menor medida, campesinos también, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, ¿cuál es el peso específico de cada uno de estos tipos de aprista, ¿no? Eso depende de las circunstancias políticas. Como todos sabemos, por los estudios de Imelda Vega y el mismo padre Jeffrey Kleiber, esos, que en los periodos de persecución está movido el APRA por creyentes, ¿no? Hay que ser muy creyente para estar en un momento que están metiendo preso a la gente y están reprimiendo, ¿no? Mientras que los clientes obviamente aparecen en una oportunidad en que se abre el sistema y hay una posibilidad de obtener alguna prebenda, algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, entre el 45 y el 48. Quizás también, y de hecho, no quizás, en el periodo del 56 al 68, en los años 70 dudo un poco, pero sí en los 80 mucho más, ¿no? Los ciudadanos, bueno, estos están presentes en todas las coyunturas, ¿no? Pero también son más activos en los periodos de apertura del sistema. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta la tradición clientelar. En nuestro país esto viene desde el siglo XIX. Es una necesidad de sectores populares en precariedad, como dije hace un rato, de encontrar algún beneficio, y ese beneficio se le da a un patrón político. El patrón político puede ser individual, un prefecto, un candidato a diputación, un juez, lo que sea, un gamonal también, o colectivo, que son los partidos oligárquicos, los movimientos mutualistas, que están a mitad de camino entre la democracia y el clientelismo, ¿no? Entonces, esa es una tradición muy fuerte, que se supone, y los hechos también es real, los partidos democráticos como el anarquismo, el Partido Socialista, el APRA, tratan de corregir, ¿no? Porque lo que buscan estos partidos es no buscar apoyo a cambio de favor, sino más bien buscar apoyo sobre la base de la convicción en la necesidad de transformar el país, en la necesidad de consolidar, de crear democracia, ¿no? Entonces esa es la labor que hacen el anarquismo, el Partido Socialista, me refiero al Partido Socialista de Luciano Castillo, que tiene bases en el norte, y el APRA, por supuesto. Adelante, por favor, lo siguiente. Vamos a ver el caso de los clientes en esta coyuntura. Como sabemos todos,
Hay un gobierno presidido por Bustamante y Rivero. Bustamante llega al poder con el apoyo del partido aprista, que entonces se llama Partido del Pueblo porque partidos internacionales, ¿se acuerdan?, están prohibidos, y el APRA era estigmatizado como un partido internacional. Y esto le permite al APRA acceder a puestos en el gobierno, en el parlamento y en los municipios. Y bueno, aquí el APRA también aprovecha este momento para hacer una construcción partidaria, ¿no? Es un momento que tienen para poder construir un partido de masas, que ya lo tenían, por supuesto, pero en la clandestinidad, ¿no? Partido de masas abierto. Siguiente, por favor. Cae el gobierno de Bustamante y, como todos sabemos, hay una represión feroz de Odría. Ahí a la Torre se exilia en la embajada. Algunos son asesinados, otros tienen que salir del país y muchos están en las cárceles. Y aquí es donde aparecen los clientes que entraron en la jornada anterior, ¿no? Entonces, en estas 241 cartas que he consultado, se ve las motivaciones y se ve que no son apristas, ¿no? Por favor, la siguiente. Por ejemplo, he omitido los nombres por respeto también, ¿no? Dice, se dirige al presidente del Jurado Nacional y solicita, se sirva usted a hacer las transcripciones del caso a la Dirección General de Gobierno y a la Dirección de Investigaciones. Un empleado llamado tal, tras reconocer su inscripción en el APRA, indica que en investigaciones me siguen considerando componente del mencionado partido. Otro aspirante menciona que no le entrega un certificado de buena conducta porque él había estado y permanece todavía como miembro del partido aprista. Manifestó que deseando trabajar con el fin de ayudarme con mis estudios, me veo imposibilitado por una actitud algo precipitada que tuve en el año 48, justo al final del gobierno de Bustamante. El siguiente, por favor. Estos son los desengañados, ¿no? Bueno, este señor dice que los líderes del APRA, bueno, pero la conducta que inmediatamente siguieron los líderes del APRA me hizo ver que muy pronto cuán engañado había estado al inscribirme en tal partido, ¿no? Otro personaje dice que en el año 46, llevado por las falsas promesas de la ahora ex partido aprista, ingenuamente me inscribí en sus filas, pero sin haber tenido jamás participación. Y otro ex militante señala que por simpatía más yo no he tenido ninguna actividad política. Y finalmente un último dice ahí que en un momento de extravío se inscribió en el APRA en el año 47, ¿no? Son gente sin ninguna convicción, por favor. Es simple. Ese es el caso de los que se presentan como víctimas de la manipulación por parte de integrantes del partido aprista. En el año 45, obligados por las circunstancias, se inscribió en el fenecido partido aprista creyendo en la buena fe de sus dirigentes. Otro personaje señala que en el año 46 fue impedido por circunstancias extrañas, así dice, a inscribirse en el PAP, no obstante ser completamente extraño a su ideología y métodos de carácter totalitario. MPL manifestó: mis amigos me comprometieron a inscribirme. Y otro señala que en vista de su propaganda y a insinuación de amigos, me inscribí en dicha agrupación política. Siguiendo, por favor. Hay exapristas que se inscribieron para recibir un favor, ya más abiertamente lo dicen, ¿no? A cambio de su apoyo político. En el año 46, este señor se inscribe para poder ser conductor en la empresa de transporte municipal. Hay que recordar que los municipios controlaban estas empresas de transporte y ahí entraban a trabajar muchos que se inscribían al partido aprista. Otro personaje señala que se desempeñó como chofer en la línea del Expreso Miraflores, administrada por la Municipalidad de Lima, y que fue inscrito en la lista del PAC como condición necesaria para seguir desempeñando el puesto.
Y MSP manifiesta que se inscribió en el partido en el año 47 con la expectativa de conseguir un empleo, pero no conseguir el puesto solicitado, ¿no? Podemos ni siquiera leer un trabajo. Por favor, el siguiente. Bueno, también hay un grupo de exapristas que al momento de renunciar exageran la retórica en el afán de convencer de su distanciamiento con este partido, ¿no? Por ejemplo, JMZ hace referencia a las doctrinas demagógicas, totalitarias y bárbaras del fenecido Partido Político Internacional, APRA, cuyos miembros me indujeron coactivamente y en forma temeraria a afiliarme como militante de aquella secta antidemocrática y anticonstitucional, que actualmente se encuentra declarada fuera de la ley. El autor de la carta agrega que, como consecuencia de esa militancia, se encuentra en una situación exhaustivamente privado de desempeñar cualquier cargo público, por lo cual solicita atender su renuncia. Otro señor, MGG, dice que se inscribió en el PAC en el año 45, pero luego se dio cuenta de la ninguna utilidad para con la patria y sus ciudadanos. De ese partido al que califica como hijo de Satán, sin Dios ni patria. JOB se arrepiente de haberse inscrito en el PAC y manifiesta su adhesión al gobierno de turno, contribuyendo con un grano de arena para la grandeza de la patria en la que está empeñada el señor general de división Manuel Lavadoría. Vamos a ver a los creyentes, y estos, bueno, son los que inicialmente formaron el partido aprista, ¿no? Desde creyentes destacadísimos que ya todos sabemos quiénes son, pero también militantes como los que después se van a llamar los defensistas, posteriormente quienes forman el APRA rebelde, más adelante se convierte en MIR, incluso quienes permanecieron dentro del partido como Luis Felipe de las Casas hasta el año 62. Y los casistas, este es un tema que me gustaría ahondar más, no tengo mucho testimonio, pero sé que había una corriente de casistas que permanecieron dentro, ¿no? También a los jóvenes de izquierda aprista que fundaron Ateneo Claridad en los 70. Estos son jóvenes que también están estimulados por el gobierno de Velasco Alvarado, por la prédica de las Casas Grieve, que todavía estaba fuera del partido. Y bueno, son jóvenes que se definen marxistas. Tengo algunos amigos muy cercanos ahí, que después han estudiado conmigo incluso, y sacaron una revista Ateneo Claridad, y ya el nombre le dice algo, ¿no? Claridad. Bueno, una revista se llama Claridad y el grupo se llamaba Ateneo Claridad. Entonces están siendo apristas súper aurorales, porque están yendo a los años 20. Y es más, reimprimen por la emancipación de América Latina. Se dice que De la Puente reimprimió el antiimperialismo del APRA en el año 59 cuando rompe con Víctor Raúl, pero el antiimperialismo del APRA es moderado al lado de Por la Emancipación, ¿no? Por la Emancipación sí es un manifiesto de un marxista, también leninista, de alguien, claro, iberoamericano, muy independiente, muy creativo, eso no hay duda, pero de todas maneras es alguien que está bien a la izquierda marxista, ¿no? Y eso es lo que reimprimen estos chicos de Ateneo Claridad. Y bueno, ellos van evolucionando, el grupo se va dispersando y extinguiendo, pero si ustedes lo revisan, Claridad inclusive en el año 80 le dan cierta apertura, no digo simpatía, ojo, a Sendero Luminoso, ¿no? Y esto se va a ver también en muchos apristas que en el mismo gobierno de Alan van a protagonizar un conato ideológico en Ayacucho, ¿no? Donde el mismo Alan García va y se trata de controlarlo, ¿no? Entonces ha habido, no estoy mencionando eso para discutir obviamente sobre el periodo posterior a los 80, ¿no? Simplemente para señalar que los creyentes han estado ahí siempre, ¿no? Siguiente, por favor.
no confundir a los creyentes con los ciudadanos. Los ciudadanos me merecen más simpatía, dicho de paso, los creyentes no tanto, y los creyentes nada, ¿no? Los ciudadanos, digo esto porque en algunas aproximaciones, por ejemplo, Jeffrey Klaver trataba de explicar por qué el APRA se había mantenido con fuerza en los 70, a pesar de que parecía enterrado pues, por el gobierno militar, que tiene como enemigos tanto la oligarquía como el APRA, ¿no? Entonces, Víctor Raúl seguía haciendo sus mítines de la fraternidad y era muy vivo el aprismo, se notaba, ¿no? Entonces, la tesis era que eran creyentes, creían en el mensaje, y más aún cuando nuevamente Haya se está reubicando a la izquierda, como lo contó hace un momento Agustín, pero en realidad lo que me parece es que lo que hay en los 70 es la permanencia de ciudadanos, o sea, gente que cree en plan de gobierno, cree, o si no, cree en la representación democrática que pueda efectuar el liderazgo aprista, ¿no? O sea, en cualquiera de los escenarios políticos, no necesariamente en el Parlamento, que no había en los años 70, sino en distintas instancias, ¿no? O sea, desde el lado sindical y desde otros espacios, ¿no? de la sociedad. Entonces son gente que tiene confianza en la representación y que son también parte de esa representación. Por ejemplo, Arturo Sabroso, ayer escuchaba una excelente tesis de un joven historiador, la verdad no recuerdo el nombre, pero este joven señalaba que en los grandes íconos siempre está Aya, Sánchez y otras grandes figuras y nunca está Sebastián, ¿no? Fueron Sabroso. Arturo Sabroso, que es una gran figura, ¿no? Intelectual, obrero, pero que a veces se le confunde con un creyente revolucionario, y yo tengo mis dudas respecto a eso, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, esta afiliación de Sabroso con el anarquismo no me termina de convencer. O sea, él nació a la política dentro de un ambiente movido todavía por el anarquismo, y no podía sustraerse a esta influencia, ¿no? Pero creo que es distinta la conducta política de él, de Julio Portocarrero, de Utarra y otros más que sí tenían bien interiorizado la ideología anarquista, ¿no? No veo yo tanto eso en Arturo. Sí veo más bien un demócrata radical, convencido de los cambios que hay que hacer en la sociedad oligárquica. Sí lo veo como alguien que representa unas bases que son gente como él, obreros, mestizos, y que fácilmente pueden sintonizar con el mensaje que después viene con Aya La Torre, y que en realidad sintoniza tempranamente, ¿no? Porque uno de los que apoya a Aya desde las universidades populares, incluso su viaje a Rusia, todo eso es Arturo Sabroso, ¿no? Entonces, Arturo Sabroso responde a los ciudadanos, él mismo es un ciudadano, y eso explica por qué se puede atrever a contradecir al jefe, ¿no? Cuando el jefe se equivoca, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en el año 41, me parece, cuando el gobierno de Prado está abriéndose un poco a las demandas obreras, ¿no? No mucho, pero si uno lo ve en ese mismo contexto, era razonable jugar en el sentido que estaba jugando el gobierno, ¿no? Así que Arturo Sabroso, igual que los líderes del Partido Comunista, que también tenían algunas bases obreras y que estaban ya en una conducta bastante reformista, ¿no? Ya venían efectivamente
con entendimientos con el gobierno de Prado, Arturo Sabroso juzga que había que no hacer una táctica jacobina, ¿no? Que es lo que está promoviendo Ayala Torre. Ayala Torre está promoviendo una táctica jacobina que implica por hacer huelga o paro general, y esto no le parece, y el paro fracasa, y bueno, ahí entra una desavenencia entre Aya y Sabroso, que después se tranquiliza, obviamente, pero ahí vemos a un ciudadano que además está tomando el pulso a los ciudadanos. Los ciudadanos apristas son los obreros en ese momento, ¿no? Son los obreros de las fábricas textiles, de las haciendas azucareras, que no están dispuestos a ningún conato que implicara una represión terrible como la que había ocurrido en el 32, en el 34, y que ya estaba amainando, ¿no? Ya se venía el fin de la guerra y, en fin, podía mejorar las perspectivas, ¿no? Entonces, estos ciudadanos son, creo, la base principal del Partido Aprista. No son gente que estén en contra del mensaje religioso del APRA, pero que tampoco se integran a él, ¿no? Salvo como parte del protocolo, de la ceremonia, cosas de ese tipo, ¿no? Cantar la marsellesa, sí, ¿por qué no? Pero sobre todo son gente que responde a sus intereses como debe ser la democracia, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, yo no he hecho conclusiones, pero más bien me pongo una pregunta, ¿no? Una cultura política marcada por el clientelismo, los partidos democráticos pueden prescindir de las relaciones clientelares, o sea, digamos, el APRA hubiera sido este movimiento, el peronismo de repente, pregunto, ¿no? Sin tener que transar con el clientelismo. Entonces, eso es un poco las preguntas que hay que hacer, ¿no? Creo que ahí, siguiente, por favor. Sí, gracias. Estoy muy feliz de estar acá, entre otras razones porque vengo de Argentina y yo no soy muy chauvinista ni nacionalista, pero hay dos cosas de Argentina que me dan orgullo. Una es Maradona y la segunda es la Universidad Pública Argentina. Y bueno, venimos de un año muy, muy difícil para la Universidad Pública por la hostilidad de un gobierno reaccionario de derecha que está produciendo muchísimas dificultades para continuar con la actividad educativa y con la proyección hacia la sociedad que tiene la universidad pública. Así que, bueno, digo, me da felicidad estar acá y en ese contexto tan difícil poder participar de un evento político académico como este, que nos pone a conversar sobre una experiencia, sobre la trascendencia, una experiencia política peruana y latinoamericana fundamental en el siglo XX. Así que, bueno, quería empezar transmitiéndole esa alegría. El trabajo que traje se llama Miradas del APRA sobre el peronismo en Argentina. ¿Puedo apoyar el micrófono acá para no estar teniendo? Miradas del APRA sobre el peronismo en Argentina, y se pregunta si es un espejo populista. Yo pensé el trabajo con dos partes muy claramente diferenciadas. La primera sería una introducción un poco extensa acerca de la pregunta por el carácter populista del APRA, o la pregunta por el populismo. Entonces voy a hacer una referencia a eso, pero voy a tratar de evitar que esa larguísima introducción me consuma todo el tiempo de mi exposición, porque la segunda parte, a partir del trabajo documental, recoge las miradas del APRA sobre el peronismo. Bueno, acerca del carácter aprista, populista del APRA, hay bastantes cosas escritas. En general hay muchísimas cosas escritas sobre el populismo y es un tema quizá inabarcable, al punto que algunos han considerado la posibilidad de pensar que es un concepto inútil y que no tiene sentido seguir pensando en el populismo. Pero mucha de la bibliografía sobre el populismo en realidad se escribió en los años 90 del siglo XX,
a propósito de las experiencias neoliberales, mirando, por ejemplo, la emergencia del fujimorismo en Perú, del menemismo en Argentina, que eran caracterizados como experiencias populistas, por lo tanto ahí había una intención de definir qué se entendía por el populismo, ¿no? Bueno, esa preocupación de los años 90 quizá hoy vuelve a estar en el caldero de la discusión política, político-académica, porque, bueno, como lo notó en un artículo de divulgación que escribió Ezequiel Adamowski hace un tiempo, el término populismo, dice, tenía entonces una dinámica expansiva ya en sus usos académicos, pero al volverse de uso común, especialmente en las últimas 2 décadas, se descontroló completamente. Casi cualquier cosa puede ser llamada populismo en la prensa de hoy. Populista se ha vuelto una especie de acusación banal que se lanza simplemente para desacreditar a cualquier cosa o adversario, buscando asociarlo así con algo ilegal, corrupto, autoritario, demagógico, vulgar o peligroso. Digo, frente a ese uso tan laxo de la categoría de populismo, si voy a tratar algo que refiere al populismo, me parece que otra vez hay que tratar de ser preciso en sus usos y en sus definiciones. Decía que quiero pasar rápidamente esta larga introducción, pero podríamos decir que en la bibliografía sobre el populismo en los años 90 hay algunos trabajos que incluyen al aprismo como populismo, sobre todo por aquellos que definen el populismo a partir de identificar rasgos político-ideológicos, y en ese sentido, bueno, distintos trabajos piensan que las perspectivas de intervencionismo estatal, el nacionalismo antiimperialista, las posiciones antioligárquicas y el liderazgo personalizado y carismático de Aya de la Torre podrían situar al aprismo entre los populismos dentro de una definición que incluye distintas experiencias en América Latina, más allá de los llamados populismos clásicos, incluiría el irigoyenismo, el gobierno de Alessandri en Chile, el gobierno de Valle de Ordóñez en Uruguay, etc., ¿no? Todos enmarcados en, bueno, una familia vinculada con la ruptura de las experiencias políticas anteriores, en el marco de la diversificación social y el ascenso político de las clases trabajadoras y las clases medias urbanas en distintos países del continente. Hay otra bibliografía que señala la necesidad de no divorciar esas características, esos rasgos político-ideológicos del populismo pensado en relación con ciertas transformaciones estructurales que tienen que ver con la crisis del modelo primario exportador. Por lo tanto, el populismo sería indisociable de las políticas de intervención económica propias de un contexto específico en donde lo que cambia es el modelo de acumulación, y por lo tanto el populismo sería un momento y no se podría pensar populismo más allá de la idea de un Estado populista. En ese sentido, el aprismo se podía pensar como populista desde 2 aproximaciones. Una tiene que ver con pensar la obra, sobre todo la obra de Aya de la Torre, como una teorización sobre el populismo desde esa perspectiva, ¿no? Esa definición se puede encontrar, por ejemplo, en un trabajo reciente de Osmar González, donde dice que se puede afirmar que la primera formulación de los elementos centrales que luego definirían el populismo se encuentran en los libros de Aya de la Torre. Por lo tanto, habría ahí una formulación para pensar esa característica del populismo, que después reaparecería, una temprana formulación teórica que después reaparecería en distintas formulaciones académicas, sobre todo en los años 50, digamos, ¿no? 50-60. Pero, más allá de esa formulación teórica en la obra de Aya, por ejemplo, un artículo en un libro canónico sobre el populismo y neopopulismo, que es el de McKinnon y Petrone, escrito también en los años 90, hay un capítulo de Martuchelli y Svampa sobre el aprismo como populismo, y ahí dicen, bueno, el aprismo tendría 2 de los elementos característicos del populismo, que serían el papel del líder y los vínculos entre el partido y los actores sociales, pero le falta el tercer aspecto central, que es que como no llegó al poder, no pudo implementar políticas intervencionistas, por lo tanto sería una experiencia populista trunca, digamos. Bien, yo diría que ahí estoy haciendo un brevísimo resumen, pero que toma algunas aproximaciones al aprismo como populismo. En esas aproximaciones lo que no había, o lo que tienen en común, es que no hay un análisis de las transformaciones o de los distintos momentos del aprismo, ¿no? Hay un intento de congelarlo en algunas de sus características. Distinto es el caso, por ejemplo, de las aproximaciones al carácter populista del APRA que se pueden encontrar en los trabajos de Martín Vergel, que está acá como público, en donde el populismo en sus intervenciones es un aspecto de la cultura política aprista, reconocible sobre todo de los años 30, dice Martín, vinculada con la transformación del APRA en un partido de masas en Perú. Así esos rasgos se volverían
preponderantes, cosa que no lo habían sido en sus años fundacionales, en donde el APRA tendría más que ver con otras tradiciones políticas como el reformismo universitario y el marxismo, ¿no? Pero a partir de los 30 habría una cultura política que Martín la asocia con, bueno, el sentimiento de pertenencia, la épica de la resistencia que se da sobre todo a partir de los años 30 en adelante, ¿no? Y que está vinculada con, bueno, las culturas urbanas en sociedades de masas, en donde, bueno, se podría pensar en un momento populista del aprismo, ¿no? En donde esos rasgos se volvieron predominantes. Hay otro estudio reciente que utiliza una perspectiva transnacional, que es una investigadora canadiense que se llama Geneviève Doré. Ella dice que en los años 30, y ahí por el contrario a lo que sostiene Martín, diríamos, lo que se profundiza es la vinculación, la inscripción del APRA en redes democrático-liberales. Eso tendría un sentido vinculado con una necesidad de supervivencia en un contexto muy hostil y de persecuciones, en donde el APRA habría tendido a reforzar las redes solidarias democráticas transnacionales y por lo tanto ahí habría dejado de lado, habrían quedado subordinadas otras tradiciones más radicalizadas preexistentes, en donde la democracia, entendida por el prisma de los derechos individuales y las libertades civiles, se habría vuelto un eje central. Por lo tanto, ese viraje, digamos, no sería algo propio de la posguerra, como muchas veces se ha dicho, en relación con un desplazamiento de las perspectivas en el aprismo, sino que sería previo. Entonces uno se podría preguntar a partir de esta confrontación: populista en Perú, democrático liberal fuera de Perú, ¿acaso las bases apristas animaron prácticas que pueden asociarse con el populismo, mientras que los dirigentes buscaban inscribir al APRA en otras tradiciones político-ideológicas? ¿Existieron apristas populistas, apristas liberales, los hubo comunistas, anarquistas, democráticos, revolucionarios? Dejo abiertas esas preguntas para decir que mi intervención busca escribirse sobre todo en esta perspectiva que abre Geneviève Doré, mirando transnacionalmente la experiencia del APRA, pero sobre todo a partir de una perspectiva que recientemente creo ha renovado la historiografía, que se llama de historia conectada. Hay un historiador que se llama Bertrand, que dice que la historia conectada procede a la manera de la etnografía histórica, de las situaciones de contacto. Y si de este modo rehúsa todo proyecto tipológico, desalentando las comparaciones estructurales término a término de los sistemas sociales y políticos en presencia, explora de manera cruzada, en la reseña misma de sus interacciones, los registros de entendimiento práctico de los actores. Bien, la pregunta entonces es: ¿qué surge de una historia conectada del aprismo y del peronismo si evitamos la tentación de encajarlos o desencajarnos en la categoría de populismo, y sin la pretensión de desplegar un enfoque comparativo? Bueno, esa fue la larguísima introducción, ¿no? Ahora voy a pasar como a la segunda parte del trabajo, en donde intento, a través de las herramientas de la historia conectada, pensar y analizar las miradas apristas sobre el peronismo. En ese sentido, creo que se pueden identificar claramente dos momentos. Uno es el que va de 1945 a 1948, en donde el ascenso del fenómeno peronista coincide con la participación del APRA en el Frente Democrático Nacional, y el segundo momento es el que se abre a partir de 1948 con el golpe de Odría y las consecuencias que eso tiene para el aprismo. Respecto del primer momento, yo diría que las miradas del APRA sobre el peronismo coinciden con las del antiperonismo en Argentina. Es decir, prima un apoyo del APRA a la Unión Democrática en el contexto de las elecciones, y una mirada sobre el peronismo que casi sin ninguna distinción asocia peronismo y fascismo, y que está claramente centrada en el peronismo como sinónimo de la figura de Perón. Es decir, el peronismo es Perón, son sus rasgos demagógicos, son sus liderazgos, sus formas autoritarias, y son sus características fascistas, digamos, ¿no? Eso se ve claramente en las miradas que pude reconstruir del APRA sobre el peronismo, pero al mismo tiempo en el involucramiento que el aprismo tiene en la campaña, al punto que organiza un acto en Perú de apoyo a la Unión Democrática, donde participan estudiantes argentinos que vienen a Perú a participar del acto. Y en la reseña que se hace en el diario Tribuna se dice, se retoman algunos discursos, participa Manuel Seoane, participa Andrés Tausen Escurra, y dice:
Por los antecedentes de su gestión como dirigente virtual de la política argentina bajo Ramírez y Farrell, la presidencia de Perón no hay otra cosa que continuar y ampliar los métodos nazifascistas de violencia que han predominado en los últimos años en la patria de San Martín. Seoane dice claramente: el triunfo de Perón sería un peligro para todos los pueblos de Indoamérica, significaría la expansión de las ideas totalitarias más allá de las fronteras argentinas. Por contagio podrían surgir muchos Perones en otros pueblos. La democracia peruana no puede ver impasible el triunfo del representante de la concepción nazi en América. Así de contundentes son los términos en los que Seoane se refiere al peligro que implicaría un triunfo del peronismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Gana el peronismo. Y ahí es notable cómo rápidamente las miradas del APRA sobre el peronismo tienen algunos desplazamientos, en donde lejos de incrementar las tensiones, las expresiones públicas de los dirigentes asumían un tono de desconfianza, pero al mismo tiempo de expectativa, que la diplomacia argentina en Lima, es decir, el embajador argentino en Lima, traducía a la Cancillería como resultado del carácter de buenos políticos y del sentido realista de los dirigentes del APRA, quienes formaban parte de un gobierno que atravesaba una situación económica delicada y que debía sostener relaciones políticas y comerciales con Argentina, especialmente por la necesidad de importar trigo y carne. Es decir que ahí hay una mirada de Argentina hacia el cierto pragmatismo de los dirigentes del APRA en el tono de sus respuestas, ¿no? Pero Seoane, también el diario Tribuna, rápidamente hacía pública una posición del APRA acerca del peronismo que, si bien podía tener por detrás esta actitud pragmática, mostraba también un clivaje ideológico e incorporaba la palabra democracia de izquierda para referirse a la experiencia argentina. Decía Seoane: el coronel Perón y el laborismo argentino ofrecen realizar un gobierno democrático de marcado tono de izquierda y han lanzado tremendas amenazas contra las clases adineradas. Solo el futuro podrá dilucidar el enigma. Los países americanos, por ende, no pueden eludir el reconocimiento de la victoria de Perón y les corresponde estar a la expectativa de lo que vendrá. Bueno, ahí se ve claramente que podía reconocer el peronismo otra cosa más allá de su carácter supuestamente nazi-fascista que había sido la marca del periodo anterior. El acercamiento al peronismo se expresó de distintas maneras, pero por ejemplo, Andrés Tausen Oscurra organizó una audición radial para conmemorar el 25 de mayo, en donde se acercó a la Embajada Argentina para acordar los términos en que esa audición se desarrollaría. La Embajada Argentina lo traducía como un gesto de acercamiento y la manifestación pública más categórica del completo cambio de actitud del APRA con respecto al peronismo. Y por otro lado se manifestó en los acuerdos comerciales que efectivamente se firmaron entre el canciller peruano García Sayán y Juan Domingo Perón, que involucraba la venta de trigo argentino al Perú y posteriormente la compra de carbón y caucho peruano. Ese escenario de reconocimientos, acercamientos que se dan en esos años va a tener un cambio, como decía, en este segundo momento a partir de 1948. Creo que resulta necesario reponer el contexto y el impacto que el 48 tiene para el aprismo, pero yo diría que en principio para el APRA implica dos líneas claramente diferenciables, digamos, ¿no? Por un lado, el esfuerzo por inscribir al APRA en las redes democrático-liberales, faltan 5 minutos, que tiene como actor principal a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Luis Alberto Sánchez se mueve en esos años en las redes yo diría, del panamericanismo anticomunista, y busca inscribir al APRA en esas redes a través de su participación en el Congreso por la Libertad de la Cultura, de sus vínculos con Germán Arciniegas, de la organización en 1950 junto con Rómulo Betancourt de un Congreso por la Democracia en La Habana, en fin, de una serie de definiciones que buscan inscribir al APRA allí, y Sánchez expresa muchísimos reparos de los posibles acercamientos al peronismo y mantiene una mirada muy crítica sobre el peronismo. Pero por otro lado, diría que en el exilio se va gestando un descontento a la dirigencia aprista y a esa línea marcada por la figura de Sánchez, basada en dos cuestiones. En principio, la denuncia de la traición de los dirigentes en torno del levantamiento del 48, y por otro lado, lo que ven como un abandono del antiimperialismo del horizonte de la revolución social, ¿no? En esa línea definida que ven sobre todo en la figura de Sánchez y también de Aya, ¿no? En lo que muchas veces se ha definido como la búsqueda de un regreso a un aprismo auroral,
Más allá de esa discusión, podríamos inscribir allí, entre otros actores, a un grupo de jóvenes exiliados, algunos en Buenos Aires, como Héctor Cordero, Laureano Cordero Checa y Orestes Romero Toledo, digamos, ¿no? Algunos de los que están en sintonía con estos diagnósticos y esa crítica. En ese contexto de discusión interna del APRA, ¿no? En donde se van a impulsar el Congreso Postal de Exiliados para discutir la línea del partido, en donde Aya Latorre, por supuesto, está asilado en la Embajada de Colombia y tiene menor control o menor presencia en esta discusión, en esta asamblea, digamos, en la que se transforma el APRA respecto de su línea política, identifico 3 posiciones sobre el peronismo. La primera es la que se sintetiza, como le decía recién, en la posición de Sánchez y Aya, en donde hay algunos matices. La posición de Sánchez, como le decía, es de desconfianza y distanciamiento con el peronismo. Sánchez insiste en que Perón era lo dice en la presentación de sus cartas a Aya, ¿no? Dice un autócrata teatral, un líder latinoamericano en reemplazo o superando al asilado Aya de la Torre. Decía que pretendía construir un caudillaje hispanoamericano, pero en sus miradas sobre el peronismo, él expresaba un temor a que el acercamiento al peronismo lo asociara con un distanciamiento de esas redes panamericanas que estaba buscando construir. Claro, ese temor al acercamiento se daba en un contexto, me faltó introducir un elemento fundamental, que es el proyecto de impulsar una insurrección armada con apoyo de Perón que se da a partir de la gestión, sobre todo de Armando Villanueva en 1952. Entonces ahí hay un contexto en donde esa perspectiva insurreccional vuelve a circularse entre algunos sectores del aprismo y está sobre todo asumida por esa gestión, en donde participa también Manuel Seoane y en donde Sánchez es claramente crítico, ¿no? Y en sus críticas se apoya en esa perspectiva. La mirada de Aya, yo diría, tiene algunos matices, coincide con Sánchez en su crítica a Perón. Por un lado hay una posición de distanciamiento que tiene que ver con una competencia por quien encabeza esos proyectos latinoamericanistas, pero al mismo tiempo puede pensar que el APRA tiene un parentesco con el peronismo. Lo dice en estos términos, dice: su justicia social toma el camino más angosto y elemental, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Pero ¿y el sistema y la ciencia económica? ¿O es solo el lance lúdico del que tiene detrás una gran despensa y juega la carta de la necesidad del hambre mundial? Si él hubiese sido más generoso, hubiese dicho: voy a pactar con los partidos, o con el partido que inició en América la Unión, o voy a seguir sus derroteros, pero es mucho él solo, inventando todo, ¿no? En referencia a Perón. Él no reconoce a nadie ni nada, y su justicialismo es un calco demagógico del APRA, un aprismo desvirtuado y un poco dislocado. Después dice: convendría señalar Lindero, nosotros somos y queremos ser democráticos, superar a la democracia pero no torcerle el pescuezo y ya ahorcada presentarla como viva. Y cuanto a nacionalizar las riquezas, eso es problema científico a estudiarse, cosa seria, como lo es enfrentarse a un sistema que, aunque en crisis, tiene aún mucha fuerza y sobre todo la de pelear hasta el fin con no pocas perspectivas. Ya ves Bolivia, nacionalizó el estaño, pero concede o cede el petróleo. Y es que es diferente el país llano, labrantío, feraz, despensa del quebrado, exportador, en referencia a Argentina, ¿no? Con riquezas potenciales que requieren inmensos capitales. Repito, todo aquello un poco en el aire, sin bases, porque hace mucho tiempo que quiero saber qué es teórica o metódicamente el justicialismo y no encuentro esquemas ni principios, sino palabras de orden y eslogan, ¿no? Entonces, en la mirada de Aya había algo acerca del rol dinámico que podía tener el imperialismo en las economías atrasadas. Entonces, el peronismo era algo más que la demagogia de Perón, a pesar de que en todo seguía manteniendo la idea de que en todo caso podía ser una versión demagógica del APRA o un calco del aprismo, ¿no? Bueno, la segunda mirada sobre el peronismo es la que expresan estos sectores críticos de la dirigencia aprista, y la voy a resumir para que me alcance el tiempo en lo que dice Guillermo Carnero en un artículo publicado en una revista argentina, donde dice por qué los apristas apoyan a Perón, en donde ve al peronismo como el antiimperialismo que habría quedado relegado por la línea política definida por el APRA, ¿no? Dice: el antiimperialismo no es una postura lírica, ni menos grito destemplado para risa de los jerarcas de la banca y el comercio, es ante todo una decisión, y en esto la actual Argentina ha demostrado muestras de contraposición económica que duele y enferma a los señores de Wall Street. La libertad ya no es un mero postulado lírico al que hay que defender con la voz engolada.
es plasmación económica, que se fortalece quitando al capitalismo imperialista y abusivo sus fáciles mercados y transformándolos en pan, tierra, trabajo, felicidad para los trabajadores de la ciudad y del campo. Y eso es lo que el aprismo quiere y lo que Perón está dando a su pueblo, y por eso estamos con él. Bueno, Armando Villanueva también tiene una mirada de afinidad con el peronismo, lo transmite en sus memorias. Entonces, cuando se refiere a la figura de Perón, dice: no se puede poner a Perón en el mismo costal que los otros dictadores de facto, no era lo mismo, como quedaría demostrado en la historia futura. Dice: irradiaba poder, impactaba, tenía una gran capacidad para atraer a la gente. En eso se parecía a Víctor Raúl. Cuando refiere a la anécdota en la que conoce a Perón y se entrevista con él, dice: la conversación empezó con un saludo, nos recibía con mucha satisfacción, y pone en palabras de Perón una frase que me parece muy significativa, que dice: quiero decirles que durante muchos años el libro de Aya Latorre, El antiimperialismo del APRA, fue mi libro de cabecera, ¿no? Probablemente Perón le decía eso a las personas que entrevistaba. Bueno, finalmente, la última perspectiva sobre el peronismo que quería traer es la de Manuel Seoane. En su mirada yo diría que el peronismo era un movimiento antioligárquico y recuperaba eso, el peronismo. Voy a tomar solamente un par de citas que están compiladas en el libro Páginas del Cachorro, editado por Luis Alba Castro, que son artículos publicados en Chile por Manuel Seoane. Pocos días después del bombardeo a Plaza de Mayo de junio del 55, Seoane sostenía en su columna en un periódico chileno una posición favorable al peronismo, en la que parecía interpelar las miradas antiperonistas de los sectores de izquierda democrática, que eran de alguna manera su tribuna, ¿no? Decía: ¿quién habría reemplazado a Perón? Sin duda este ha cometido yerros y tiene contra sí buena parte de la opinión argentina, pero indiscutiblemente también transformó la Argentina conservadora, propiedad de la aristocracia vacuna, elevando la condición de su pueblo. Y cerraba preguntándose: ¿qué prefieren las izquierdas? En otro artículo decía: cuando el justicialismo llegó al gobierno, elevó a las clases sumergidas, como la define su particular vocabulario. La ascensión fue tan repentina y efectiva que los obreros industriales de la ciudad pasaron a la categoría de privilegiados. Esto provocó una migración desde los campos. Buenos Aires se llenó de cabecitas negras, vale decir, argentinos veraces procedentes del interior, en contraposición a las cabecitas rubias, emigrantes o hijos de emigrados avecindados en Buenos Aires a pocos metros de los muelles. El gobierno dictó el estatuto de peón y mejoró sus condiciones en fallidos esfuerzos por retenerlos en el agro. Bueno, y hace una serie de críticas a que finalmente el peronismo no impulsó la reforma agraria, ¿no? En este balance se van incorporando aspectos ausentes en las miradas anteriores, eso lo digo yo, ¿no? Por un lado, recuperaba la dimensión plebeya de la experiencia peronista junto con la atención a transformaciones estructurales. Pero en lugar de centrarse en el vínculo entre el líder y las masas, en la forma de participación política o en la ideología antiimperialista, observaba las disputas políticas y las limitaciones de un gobierno como el de Perón para llevar adelante transformaciones estructurales como la propiedad de la tierra, en donde advertía el poder persistente de la oligarquía argentina. Bueno, como cierre de la presentación voy a leer unos párrafos. Si bien resulta evidente que el escenario de la Guerra Fría organizó las posiciones de los actores políticos en América Latina, la reconstrucción de los vínculos entre aprismo y peronismo permite identificar la movilidad de las posiciones, las ideas y las fronteras político-ideológicas. Así el peronismo, en la mirada del aprismo, podía pasar de conformar una expresión del nazifascismo al reconocimiento de sus cualidades democráticas y de izquierda, o ser reconocido como una variante del ideario antiimperialista. Esas fronteras móviles, en las que se desplegaban las relaciones entre estos dos importantes partidos de masa, se tejieron la superposición entre el pragmatismo, la afinidad y la rivalidad. La elección de un aspecto sobre el otro para el análisis no haría más que buscar encorsetar las experiencias en caracterizaciones rígidas o suponer la existencia de una esfera común en donde esos vínculos y las experiencias de cada partido se volvieran inteligibles. La perspectiva transnacional y la historia conectada nos permiten asomarnos a un vínculo complejo y dinámico. La reconstrucción histórica permite identificar las múltiples imágenes que le devolvía al aprismo el espejo del peronismo. Una dictadura encubierta o una variante del nazifascismo, para Sánchez, por ejemplo. Una variante demagógica del antiimperialismo aprista para Aya. Una versión concreta del antiimperialismo que recuperaba el aprismo auroral relegado por la dirigencia para algunos de los jóvenes militantes exiliados. Una experiencia antioligárquica que identificaba los clivajes del conflicto político en esos años para Seoane. El espejo del peronismo formó parte de una disputa acerca de qué era o es el APRA, cuya inscripción dentro de los populismos latinoamericanos sigue demandando esclarecer los sentidos y uso del concepto. El estudio de los vínculos entre experiencias que han sido ubicadas en ese mundo en común resulta una relevante aproximación a la experiencia histórica latinoamericana. Bueno, eso es todo.